Hola, soy Jerónimo Ibarra Muñoz. Nací el 8 de mayo de 1960 en la parroquia San Isidro del Cantón Sucre. Mis padres tuvieron que, por motivo de la sequía, migrar al Cantón El Carmen, como mucha gente lo hizo de San Isidro. Muchos sanisidrenses se dirigieron hacia acá y han poblado el Cantón El Carmen, en la zona rural y urbana. A mí me trajeron todavía en brazos, aquí muy pequeño, muy tierno, en la zona rural. Ellos llegaron acá a afincarse en el sector de las Mercedes de Agua Sucia, cuando en aquellos tiempos era un panorama muy bonito, la carretera. Tenía mucho valor el plátano dominico, y ese era el más preferido. Y habían largas colas, muy verdes, se veían varios kilómetros, colas extensas, donde las acémilas venían cargando el plátano para ser vendido en la zona urbana, en la parroquia 4 de diciembre. En ese tiempo había un carro que se llamaba el Soberano, que estaba en todo el apogeo, y hablando de la historia del Cantón del Carmen. En todo el apogeo del plátano dominico, varios agricultores, productores, sacaban en acémilas porque los carros, era tiempo de invierno, no podían ir los carros. Entonces, ya para la temporada de verano había que coger pico y pala para medio acomodar la carretera y que los carros ingresaran. Ya cuando los carros ingresaron, cuando se amplió la vía, ya vinieron los técnicos del gobierno de aquella época con la novedad de la construcción de la carretera, el proyecto que era Suma Pedernales, que posteriormente pues ese proyecto no pasó por la parroquia San Pedro de Suma, sino que entró nomás acá en la parroquia 4 de diciembre por las cercanías que habían, menos puentes. Eso fue lo que nos conversaban los técnicos de aquella época. Entonces allí, ya mis padres, cuando yo fui ya creciendo, vi el panorama de la producción del plátano que había. Y luego ya llegó la época de ir a la escuela. Me acuerdo que muy pequeño me matricularon en una escuela particular que se llamaba Ulpiano Páez, de la Mercedes de Agua Sucia, escuela particular. Había la profesora Lorgia Ceballos. Después llegó un profesor de apellido Marcillo, Francisco Marcillo, su hermano Homero Marcillo. Y luego ya no hubo cómo seguir estudiando allí. Me pusieron en la escuela Luz del Campo, acá en Cohete. De Cohete ya también vieron la necesidad más bien de sacarme al poblado, y a vine a la escuela 5 de junio. Allí pues terminé la instrucción primaria. Ya en casa de mi tío Ulpiano Puertas, éramos algunos niños jóvenes allí. Y posteriormente ya fue avanzando el tiempo, fueron viniendo otras épocas, ya llegó el boom del plátano barraganete. Llegaron las exportadoras, Paredes, exportadora de don Heriberto Delgado, hermanos Dávila, Pueblo del Monte, las primeras que llegaron a comercializar el plátano de exportación ya, el plátano barraganete, que mi papá también empezó a cultivarlo inmediatamente. En la parte artística, ¿qué fue primero, radio o cantante? Bueno, eso sí, fue más o menos a los 9 años, 10 años. Tenía un tío que se llamaba Eugenio Marquínez, en San Isidro. Ahí fue la primera vez que canté con una guitarra. Había un club de gente que jugaba baraja, las cosas. Entonces ya se desarrollaba en Santo Domingo de los Áchilas, Santo Domingo de los Colorados, que se conocía hace ese tiempo, el Salacay de Oro. Entonces, Eugenio se inventó eso. Mi tío se inventó eso y me dijo, vamos para que cantes acá. Entonces, me ensayó y yo le respondí. ¿Tú tocabas algún instrumento? No tocaba todavía, no tocaba, simplemente cantaba. Me acuerdo que la primera canción que canté era un tema romántico que estaba en toda la onda de Los Terrícolas, Amor Traicionero. Amor traicionero, ya te has marchado, te puedes volar. Así, más o menos, así era. Y tenía un coro bonito. Entonces yo, con mi voz juvenil, fresca, de niño todavía,
Me llevó ahí a ese club, mi tío me acuerdo que me hizo cantar, que sacó la guitarra y vinieron los aplausos y pegué. Fue la primera vez que canté así, pero así, a capela. ¿A qué edad? A capela, tenía unos 11 años más o menos. 11 años, y ahí empezó ya. Entonces guardé el repertorio, algunos temas románticos, también aprendí de Los Ángeles Negros, que estaban en toda la onda. Aprendí, ¿cuál era más? Bueno, Germain de la Fuente, que era un cantante de moda, con Los Ángeles Negros. Recuerdo una canción que, bueno, tenía mi pito bien puesto, ¿no? Entonces yo la interpretaba también, me salían las canciones. A los 11 años usted se Ya, sí, así es. Posteriormente ya me... ¿Recuerda que nació ese talento de cantar? No, desde que era niño. Desde que era niño, pues yo ya cogía un cuaderno, cualquier cosa y me lo ponía. ¿Había radio que escuchaba? Igualmente ya era fanático de Radio Cristal, de un programa que se llamaba La Sorpresa Radial de las 11, que cuando ya fui al Colegio Patria Nueva, ahí mi papá me encargó a mi tía, que se llamaba Adelaida Marquínez, tenía un restaurante, ahí antiguamente era pues, también el estacionamiento de Reina del Camino, pasaba, llevaban encomiendas, llevaban y cogían. Al frente había, ya nacían, la cooperativa de taxi Servitur. Recuerdo que todos los taxis eran verdes y eran Subaru, los taxis Subaru. Y los primeros socios, conductores, jóvenes que estaban en esos tiempos, estaba el Flaco Basurto, estaba un señor apellido René, estaba un señor Yoyo Arcentales, Nexar Ocampo, y entre ellos estaba don Hugo Cruz. Don Hugo Cruz desayunaba todas las mañanas pues ahí en el salón de mi tía Adelaida, que yo lo atendía. Yo pasaba los platos, yo escuchaba todo eso. Él llegaba todas las mañanas y ya le hicimos amigo. Él se hizo amigo, aún siendo yo menor que él, pues ya era un joven, ya taxista. Y yo todavía era un muchacho de unos 13 años, 14, había tenido. Él ya cada vez mañana que yo le despachaba todo eso, era muy generoso. Don Hugo Cruz, me recuerdo que era muy generoso. Él me dejaba 50 centavos de sucre. ¿De propina? Sí, todos los días me regalaba eso. Él iba y decía, nada, como era. Le caí bien como muchacho y como amigo. Nos hicimos amigos. Y ahí empecé también a conocerlo ya. Y nunca más me perdió de vista. Siempre fuimos amigos. Ya crecí yo también. Ya me hice hombre elemento de radio. Eso sí recuerdo que mi tío Rafael Marquínez Delgado, Santo Rafael Marquínez, la Enciclopedia del Deporte, él ya tenía su programa deportivo, ya era figura conocida en el fútbol nacional, venía de América ya. Y entonces yo entré y ingresé al Colegio Patria Nueva. Mi tío ya estaba pues, en cursos superiores y él me representaba, me fue a matricular, era mi representante. Le agradezco muchísimo a él, Rafael Marquínez, le agradezco mucho por haber aceptado ser mi representante en el colegio. Y como él lo quería, pues la gente del pueblo siempre lo ha estimado también. Allí estudiaba el licenciado Ernesto García Espinosa, hermano del ingeniero Enrique Espinosa, que administraba la radio satélite, los dos hermanos. La radio funcionaba en los altos del edificio Aguirre. Entonces, cierta noche él se dio cuenta que yo tenía madera para hacer locución, porque cada vez que salíamos a recreo, yo implantaba en esa aula del Colegio Patria Nueva un programa que había en Radio Cristal, que se llamaba La Sorpresa Radial de las 11. Me gustaba la animación de Alfredo Molina, era el que lo conducía, un animador muy elegante. Y recuerdo que, bueno, yo me acordé de Julio Jaramillo, Carlota Jaramillo, y el abogado Ordóñez, hoy abogado, ese gran amigo,
cual le mando un saludo cordial desde la niñez. Nos conocí, era mi compañero de aula en el colegio Paternal. Entonces yo lo saqué y también tenía el entusiasta él. Tenía indicios de cantante. Entonces, bueno, tú vas a ser Julio Jaramillo y aquí María va a ser Carlota Jaramillo. Armamos el programa. Todas las noches en la aula. Arrancaba el programa y los muchachos venían, los curiosos, los estudiantes. ¿Qué será esto? La novedad. Entonces Ernesto, cierta noche entró y vio, ya se dio cuenta. Al día siguiente nos saludamos afuera. Entonces me dijo, dice, Anati, un día domingo, dice la radio, dice, había el programa Voces Populares. Recuerdo que lo conocía José Luis del Pozo, un locutor colombiano, un buen animador. Y me llevó, me presentó a José Luis del Pozo, me dice, le dijo, este muchacho tiene ganas de ser locutor. Gracias al licenciado Ernesto García, a los hermanos García Espinosa, al ingeniero Enrique, que hasta ahora pues nos guardamos mucho aprecio, hoy ya con los niños, sus guías son jóvenes. Luego de Voces Populares, también había un programa que se llamaba Discoteca Juvenil, que lo conocía un locutor, me parece que era extranjero, pero tal vez radicado aquí mucho tiempo en el Ecuador, porque se llamaba Ángelo Salvatore, también un muy elegante animador, muy bueno. Y ya cuando la radio se pasó del edificio Aguirre a lo que hoy es Crédito Romarios, allí ya fui yo ya a hacer locución de planta. Ya fui a hacer locución de planta, ya también me pagó mis primeros sueldos, la radio me pagaba sueldo en esos tiempos. En ese tiempo Sí, había sueldo, ya me pagaron el sueldito, hacía discoteca juvenil. Allí ya era un turno que hacía de 2 a 6 de la tarde. ¿Qué música juvenil era esa? Bueno, estaba la que estaba de onda, de esos tiempos Isabel Pantoja, Rafael, Leonardo Fabio, Mirla Castellanos, estaba de moda la música, bueno, muchos, Pedro Lobato vino después, vinieron también, recuerdo, Amanda Miguel, que sonó muchísimo, con muchas canciones, pegó muy fuerte. La más bella elegía, Braulio, qué linda canción, qué filosofía, que era muy solicitada y me gustaba muchísimo a mí también ese tema. ¿Cómo era la parte técnica de la radio? Bueno, la parte técnica de radio, si hablamos de los equipos, era el acetato. Ese tiempo, incluso para poner la publicidad había que coger un carreto, coger la cinta, dar la vuelta, pasar así, apretarla acá. Ahí sí ya le apretábamos, le poníamos un botoncito y ya la publicidad salía. El disco era pues el acetato, había que poner un plato y coger el bracito y tener puntería para poder que salga la música exactamente. Había que tener mucho tino porque llegaba también la época de los mensajes musicales. Era muy preferido Santa Rosa y San Ramón, el Día de la Madre, el mes de la Madre, era todo el mes de la Madre, había que llegar. Yo ya con tiempo tenía ubicadas las canciones que sabía que el público pedía y había que coger así, usted era puro polvo aquí porque hay que ir buscando los discos. Había el sencillo y el de 45 revoluciones por minuto, que era el long play. Entonces, en eso nos manejamos, fuimos avanzando. Ya después, para grabar la publicidad llegó el cassette, ya avanzó la tecnología. Recuerdo que la primera grabadora que yo tuve para hacer entrevistas era una así de este porte, bastante grande, de cassette grande. Sí, empezaba. Recuerdo que llegó León Félix Cordero, de los políticos, a inaugurar la sucursal del Banco de la Vivienda. Jefe político estaba el difunto Rey Ricaurte. Y entonces yo la movía con ellos, con el Partido Social Cristiano, siempre anduve. Entonces ellos me llevaron como maestro de ceremonia en ese tiempo, a esa edad, a llegar a León Félix Cordero. ¿Se imaginan ustedes? Maestro de ceremonia. Maestro de ceremonia, presentador del programa, donde vino ahí León Félix Cordero. A la inauguración, y yo no tuve ningún nervio, ninguna cosa de nada. Me subí a la tarima, recuerdo, estaba Sixto Durán Ballén, que era ministro, bien de esos tiempos.
el arquitecto Sixto Lamallén, bueno, muchos políticos que vinieron en ese tiempo. Los que más recuerdo ahí era Sixto Lamallén y el León Frescolero, que era el presidente de la República. Ahí la sucursal que se inauguró, el Banco de la Vivienda, entre la avenida Chorne y 4 de diciembre. Ahí justamente donde es el estacionamiento de Rutas Carmenses. Al lado está Jorge Báez, allí. Lo que hoy, después era el almacén Bazar Lolita. Ese local fue ocupado por el Banco de la Vivienda por primera vez que se inauguró. Su gerente era la señora Yolanda Sabando de Ricaurte, esposa del jefe político. Y así empezó el Banco de la Vivienda en el Carmen. Así empezó a desarrollarse ya también el cantón. La población, ya habían también ya los profesionales que podían trabajar allí, estaba el abogado Salazar, después llegó la señora Sofía Zambrano, y después pues, se cambiaron al lado de lo que es hoy Pepe Richard, en la calle 4 de diciembre. Pues yo recuerdo y ahí recuerdo algunas personas también que estaban. Entonces, ahí fui ya, ahora sí ya endureciendo un poquito ya, cogiendo experiencia. Y miren ustedes, a esa edad, muy joven, el jefe político me tiró al ruedo, como que se decía en el argot popular. Me tiró al ruedo y empecé como maestro de ceremonia. Y no, también que muchas admiradoras, porque en ese tiempo bueno, sí, pues eran perseguidos. Los locutores, sí, eso sí, es verdad. Lo iban a conocer incluso. ¿Alguna experiencia? Recuerdo los papeles que enviaban los escritos para que saluden las complacencias musicales. No había teléfono. Celular no había solo el convencional. Y el que tenía un convencional era la gente que tenía dinero. Entonces, estas pollitas que mandaban estos papelitos iban perfumados, con corazones. ¿Perfumados? Sí, perfumaditos y con corazones. Todas esas cosas. Iban. Y bueno, ese fue el programa primero que pude conducir en planta. Después ya pasé a la mañana con música tropical. Recuerdo. Para esos tiempos ya llegó mi compadre, también abogado y periodista, Jorge Osvaldo Garzón Morales. Llegó muy preparado, ya un locutor ya formado. Y bueno, el licenciado Ernesto dice, va a venir mañana un locutor de Santo Domingo. Dice. Tú califícalo y me avisas si pasa o no pasa. Y me dice yo, ¿con qué experiencia iba? Eso es como una anécdota para mí, ¿no? Una gran labor. Sí. Ahora yo en ese asunto, a calificar a un hombre ya formado, muy bueno. Claro que nunca termina de aprender el hombre, la tierra, ¿no? Pero en todo caso ya iba con experiencia de algunas radios, digo. Entonces llegó ya, lo probé, era un sábado en la mañana, porque yo también trabajaba ya en la tarde. Tenía que correr aquí a Santo Domingo, trabajaba en el show del sábado de Radio Saracay. También hice otra historia bonita. Y ya me recuerdo que ya llegaba la hora, a las 12 tenía que ir a despedirme, a las 12 eran noticias. Pero mi compadre Osvaldo llegó más temprano. Llegó como a las 10 de la mañana. Entonces inmediatamente lo pasé al micrófono. Ya se presentó todo ese que me dijo que venga por aquí, dice el licenciado Ernesto. Bueno, venga, sí. Le abrí, lo presenté, le abrí el micrófono a mi compadre y empezó a desarrollarse. Muy bueno. Así que ya al tercer día me encontró el licenciado Ernesto y dice, ¿qué pasó con el hombre? Muy bueno, le dije. Muy re bueno, llámelo. Lo llamó y ya se pusieron de acuerdo. Ya también pidió a mi compadre a las noticias. Las noticias, mi compadre, al mediodía. Y también ya ganando su sueldito, lo recuerdo. Creo que también alguna vez vino. Nosotros como jóvenes no nos fijábamos mucho en eso. Y la carga familiar pues no era tampoco tan exigente. Tanta. Y ya una vez ya nos llamó. Ya hubo alza de sueldo. Así que nos llamó para ponerse de acuerdo. Bueno, yo lo que me ofrecía porque estaba bien. No exigía mayor cosa. Ni sabía tampoco cómo era la tabla laboral. No sabía que habría una ley laboral, nada de esas cosas. Simplemente él por compromiso y por cumplir con los locutores, llamó porque era gente muy honrada para que el ingeniero. De palabra. Sí. Y ahí ya subieron el sueldo también, a cada quien. Y seguimos contentos nosotros en la radio. De allí pasamos ya a Voces Populares. Ya se fue José Luis del Pozo,
Pepito Pozo ya se fue. Ya. Yo lo acompañé a Pepito Pozo largo tiempo también. Desde que de acá hasta allá seguía acompañándolo. Y ahí entonces Voces Populares ya yo empecé a manejarlo solo. Pero eso no fue creado por usted. No, eso es de la radio. De la radio. Eso es de la radio. Es un programa de la radio. Obviamente yo sería el siguiente locutor, porque primero pasó por ahí Pepe Aragundi. Recuerdo, de ahí Carlos del Jesús Moreira Andrade, que llegó de Quevedo también, una voz fresca, muy sonada en ondas quevedeñas. Y vino acá, y trabajó un tiempo en la radio satélite y de ahí se pasó a su propia empresa. Ahí vino la Voz del Carmen también, hice un alto de satélite yo, me salí también de satélite y pasé a la Voz del Carmen, a hacer noticia exclusivamente. Ya combiné también, porque vinieron las elecciones con el Partido Liberal. Don Tobías Zambrano estaba como candidato a presidente del Consejo porque no había alcalde en esos tiempos. Y bueno, yo hice las dos cosas, animaba y cantaba en la campaña de él, sin pensar también en que iba a tener un puesto en el municipio. Jamás pensaba eso. Ya lo que subió, ganó las elecciones del Partido Liberal. Mi compadre se pasó a ser secretario del municipio. Y ya con los días, un día la señora Rosita Elvira me preguntó, ¿ya está trabajando en el municipio? Y digo, no, yo no. Entonces recuerdo que a los 3 días ya se fue, habló. Mi compadre me llamó, mi compadre Osvaldo, a quien le agradezco mucho también. Tengo mucho que agradecer en ese sentido. Él me llamó mi compadre Osvaldo, me dice, compadre, ya está aquí listo todo el escrito, vaya a posesionarse. Primero nomás era un año que le daban de gracia. Al año ya usted tenía que irse a posesionar a Puerto Viejo. Así me dio los documentos y me fui. Pero eso ya fue después. Primero me dijo que ya tenía que trabajar, aquí hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ya, inspectoría de construcciones. Alguna vez, mientras transcurría el primer año de trabajo, ya que yo enfermo, yo vine a visitar a don Tobías porque vivía aquí en Santo Domingo, tenía su hogar acá, su domicilio. En ese momento ya lo encontré, ya también estaba hablando con el vicepresidente, ya don Tobías muy enfermo, ya vio que había que darle paso al vicepresidente. Entonces en ese momento le dije, mira, aquí está Jerónimo, él está trabajando también ahí, usted sabe bien. Le pido un favor, le dice que me le dé nombramiento a Jerónimo. Yo recuerdo muy bien. Le pido de favor que me le dé nombramiento a Jerónimo. Para que también mi saludo para Carlos Moreira Vera, fue un hombre de palabra de gallero. Y esa historia de aprecio en el municipio se repite después cuando ya llega don Hugo como alcalde. Porque él fue dirigente desde que empezó su vida. Dirigente de choferes, ahí ya para volver ahora sí en la recta con la historia de mi padrino, don Hugo Cruz. Porque él vendía carbón. En su carrito vendía carbón, traía a vender al poblado. Bueno, siempre fue un hombre laborioso, un hombre de mucho trabajo. Y ahí en la política también fue un hombre muy despierto. Y ella entró de jefe político, recuerdo yo, por la democracia popular. Pero lo que sí recuerdo es que fue diputado alterno de Jaime Nebot, ¿sabe? Ahí le hice una canción. Bueno, la amistad siguió siendo más sincera, más grande, siguió creciendo entre él. Y siempre me quedó en su carrito también. Le caí bien como amigo. Y él también, pues lo vi sincero, hombre que tiene en el fondo de su alma, él tiene actitudes muy nobles para la humanidad. Bueno, fue apoteósica, me recuerdo. Apoteósica porque el pueblo lo eligió, fue abrumadoramente. Ganó las elecciones en forma abrumadora. El pueblo lo quería, el pueblo lo esperaba, él quería recibirlo. Y fue una cosa escandalosa. Y el pueblo lo siguió, volvió a reelegirlo a sí mismo también. Unos dicen que no ha trabajado por el Carmen, porque quienes ven de una forma más clara, sí trabajó por el pueblo, porque el Carmen, el invierno era como ir a estar en la zona rural. Por ejemplo, la loma del hospital, en invierno no había aquí en la Suba. Si usted va también por esa lomita que pasa a la Novoa, del barrio de Santa Teresita, también no había aquí, en invierno no había aquí quien pase por allí. Y entonces él vino ya y tomó, adoctrinó esas calles, le dio movimiento, menos empezaron a dañarse los taxis. Ya también vino otras cooperativas de taxis, ya nacieron. Incluso nació la Ruta Carmense. La Ruta Carmense nació de la servitud. Los Subarus parieron a las furgonetas. La Ruta Carmense, los primeros vehículos que eran de la Ruta Carmense eran una furgoneta, que era una capacidad de 11 pasajeros. Y después vinieron ya
los buses grandes de Ruta Carmense. Bueno, sí, siempre me gustó ser dirigente. Yo salí presidente de mi barrio, Santa Teresita, me puse al frente, por la amistad que teníamos con el alcalde. Y yo veía que podía pedirle, nos iba a ayudar, y para qué sí, me sirvió muchísimo, porque él no escatimó esfuerzo en adoctrinar la calle de la Santa Teresita, incluso hizo con veredas, aceras y bordillos. Bueno, y el barrio quedaba muy bonito. Entonces ella, siendo presidente, me invitaron un día a la reunión, había la elección de la Federación de Barrios. Recuerdo que el presidente era Lenín Moreira. Entonces se hizo la elección. Yo recuerdo que esta elección se llevó a efecto, fue una reunión en la casa parroquial. Y ahí para presidente terció el abogado Manuel Solórzano. Él ganó como presidente y yo como vicepresidente, me eligieron a mí. Y una muy buena directiva, muy buena directiva. Y pues transcurrió el tiempo, se siguió haciendo ya gestiones. Ya el abogado también, terminó el periodo del abogado Manuel Solórzano. En ese tiempo ya terminó el periodo del abogado Manuel Solórzano, llamamos muertes elecciones. Eso fue en la FENAPROPE. Y la gente dijo que había visto que yo sí podía. Entonces, en Asamblea General de los Barrios, me eligieron como presidente de la Federación. Presidente vitalicio. Así fue, para largo tiempo, porque después me reeligieron como 4 periodos. Y bueno, casi tuve el tiempo también del alcalde Hugo Cruz. Y que hasta el momento todavía no hemos podido llamar a elecciones porque se vino ya el tiempo de la pandemia. Y estamos en stand-by esperando que pase esto para poder llamar a la asamblea, darle una capacitación, cómo se elige la directiva de la federación, capacitarlos un poco también porque tienen que aprender muchos pasos, los dirigentes barriales, cómo manejarse en la asamblea. Bueno, a pesar de que me tocó fue duro, porque me tocó dar algunas capacitaciones. Claro, En ese sentido, jurídico de los barrios. así es, cómo se hacía jurídico, yo le acompañé a hacer jurídico a la mayoría. Muy importante para el desarrollo. Sí, así fue. ¿Cuáles son los logros que se consiguieron bajo su dirigencia con los barrios? ¿Qué se logró? ¿Calle? Bueno, de allí vino, sí, ya el primer logro que tuvimos fue que yo le dije al señor alcalde, padrino, yo creo que sería importante que hagamos una asamblea general de los barrios aquí en el municipio, para poder que usted conozca el movimiento, cómo es la situación. Usted me dijo que bueno, le gustó la idea. Entonces convocamos y fue lleno total. Entonces ella vio él que en vez de seguirnos reuniendo con los barrios ahí, más bien él iba a ir a los barrios. Entonces ella programó, ya llegó este joven Navia, me parece que coordinaron un día con él. Ya llegaron ustedes también en comunicación. Y bueno, ya me fui quedando un poco rezagado, pero siempre estaba al frente. En cada asamblea que iba él, estaba yo también. Estaba la Federación de Barrios con su directiva, su comité ejecutivo. Y hasta ahora nos mantenemos con Livia Tacuri, nos mantenemos allí con Carlos Aguilera, Marlene Moreira, la alcaldesa que le decimos de Rosario Vaina, la pequeñita que le decimos Marlene, no recuerdo bien el apellido, Sánchez, Marlene Sánchez, Rodolfo Cedeño, don Chavarría, que ya estaba delicado de salud, el tiempo le ha pasado esta factura también, igual que a mí. Recuerdo allí don Guido Tarzán. Unieron bastante a los barrios a través del deporte, ¿no? Hicimos algunas campañas deportivas, varios campeonatos hicimos, fueron todos apoyados por el señor alcalde. Él nunca nos dejó abandonados. Todos los campeonatos, desde la medalla hasta las botellas de agua, las pagó el señor alcalde. Recuerdo que como yo pasé también a hacer ya, nunca me dormí, la CUBE Nacional empezó a tomarme en cuenta. Me invitó, recuerdo que la presidenta era la doctora Natalia Rojas, me invitó a una asamblea general a la Esmeralda. Entonces me fui a Esmeralda y ahí ya hubo la elección, era un congreso para elegir el Comité Ejecutivo Nacional. Los barrios, yo, mi amiga era Ketty Valencia, que era también vicepresidenta de la CUBE. Entonces se hizo la elección y como yo me pegué un discurso, me hicieron hablar, me pegué un discurso, hablé muy bien, la gente me aplaudió. Y notaron que sí había vocación de dirigente, liderazgo, había liderazgo, porque llevé una buena comisión, llevé
Fuimos una buena comisión, fuimos bastantes personas de aquí del Cantón del Carmen. Ustedes se dieron cuenta, ya quedé tomado en cuenta en el Comité Ejecutivo Nacional de la CUBE Nacional. Incluso después pues ya nos capacitaron para que fuéramos nosotros también a capacitar a las provincias. Recuerdo que me tocó ir a los pueblos de la sierra a dar capacitación en los barrios. Lamentablemente hay una diferencia de poder captar el mensaje entre la costa y la sierra. La sierra es más fácil para captar el mensaje, son más unidos, más solidarios que en la costa. La costa es un poco de renuencia, un poco medio difícil. No captan muy fácil el mensaje, hay que repetir una y otra vez. Pero bueno, ahí se tocó hacer, también, como sí, también hay gente muy inteligente en la costa ecuatoriana, especialmente en el Carmen, que tenemos gente de cerebro muy especial, muy inteligente, que captaban el mensaje y supieron conducir, tal y cual como les habíamos indicado. De ahí por acá, pues, ahora toca hacerles conocer qué dice la Constitución de la República. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana tiene una gran ayuda ahí para los barrios, que es, por ejemplo, en la ley del COTAD, el funcionamiento de la silla vacía. Hay que capacitarles a los barrios para que sepan ellos que tienen ese derecho para llegar al municipio, ocupar la silla vacía. ¿Cómo se ocupa la silla vacía? ¿Qué es la silla vacía? ¿Quiénes tienen que ir a la silla vacía? Tenemos que capacitar en ese sentido. Pero ya pues a mí ya la cuestión de salud, como ustedes ven, pues ya estoy bastante quebrantado. Ya no creo que no es posible. De aquí ese retorno será ahora después de la pandemia, si es que salimos de esta, porque los médicos todavía pues, no me dan de alta. Hasta aquí estoy con cuidados médicos, todavía no tengo posibilidades de que ya estoy en un 50% por lo menos bien. Al menos estoy en un 30% si he mejorado. Hoy, como ustedes me tuvieron que esperar porque el médico que me está atendiendo actualmente es una doctora y no pudo venir aquí a la casa. Por eso me dejaron aquí mis hijos, para que el médico venga acá, para yo no salir a exponerme a la cuestión del virus. Pero hoy hubo que, de por fuerza, asistir al consultorio de ella, porque era imposible que pudiera venir. Pedí favor que fuera allá. Ahí valoro muchísimo el esfuerzo, el esmero que tuvo la gente, que fue más de una treintena de periodistas que asistieron, entre esos ustedes que están aquí el día de hoy, que les agradezco personalmente, les doy un abrazo. Les agradezco muchísimo a ustedes que son jóvenes periodistas, profesionales, y que tuvieron pues con esa responsabilidad, muy serios, y todos contaron alguna anécdota mía. Todos sabían, eso me llena de gusto a mí. Ese día, les cuento que la crisis me dio una sola vez, de las 3 veces que se me dan en el día. Una sola vez porque pasé entretenido. Descubrí que tengo muchas amistades, tuve que caer enfermo para descubrir eso. Así que tengo muchas amistades, muy buenos amigos. Y en este momento voy a violar el protocolo, quitarme la mascarilla para que la gente pueda verme un poco más el rostro en este momento. Entonces sí, un saludo, un abrazo para todos y para mi padrino, que me reconoce como soñador también, el más querido. No tiene más hija. Todos se han muerto ya. El último que le ha quedado soy yo. Entonces le envío un abrazo, padrino, y espero que, como decía León Félix Cordero, no se ahueve, padrino. Hay que seguir en la política, usted es un hombre de casta política, y en algún momento va a saltar nuevamente a la palestra como asambleísta, aspire a algo ya más grande. Le puede servir como fuerza para su pueblo, el Cantón del Carmen, el país, la provincia, quizá un puesto de asambleísta, porque usted puede, usted sabe, usted conoce el movimiento de la asamblea. Entonces la simpatía del pueblo no la quise perder nunca ni la quiero perder tampoco. Quiero siempre seguir frente ahí, con eso intacto y morir con aquello. Por eso le pido a Dios, ahorita le estoy pidiendo a Dios, no morir en esta pandemia, porque nadie puede ir al velorio. Quiero morir después, cuando ya pase todo, ahí sí, papito Dios, que me envíe, porque todos tenemos que ir en la tierra. Eso es de ley. Hacer, producir, reproducir y luego morir. Eso sí, no me olvido de decir esto, no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha, compañeros. Eso es lo más interesante. Eso jamás me olvidaré. Entonces, quiero y aspiro y le pido a Dios que me dé la muerte después de la pandemia para que puedan ir ustedes al velorio. Si no, ustedes no van, con ese pretexto no van. Y hay que reclamarles porque no hay cómo concentrarse. Entonces, y tampoco mi padrino podrá ir también, ¿no? Que si yo muero primero mi padrino tiene que ir, lo comprometo, tiene que ir al velorio.
Si no ve velorio, pues tendrá problemas conmigo.